Maishapa, Yanayarata Penderobasa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga siempre. Hoy seguimos con la enseñanza de la clasificación de hetero, sustantivo. En la clase anterior dimos la clasificación según su fonética, su forma y su estructura. Va a ser un repaso según su fonética, según su forma y según su estructura. Apeahuereco, me, e, c, a, p, e, t, p, i, r, a. Se formó palabras que son sustantivos. Mesa, que es mesa. Pet, que es tabaco. Pira, que es pescado. Es decir, se unió consonante con vocales. Consonante, vocales. Consonante, vocal, consonante, vocal. Consonante, vocal, consonante, vocal. Pero como les dije, hay letras que solo, como le dije, el U, que es agua. Es decir, que se formó de una sola letra. No necesitó de una consonante para formar un lexema o raíz o núcleo o palabra. También AO, acá se formó de dos vocales, la A y la O, que significa ropa, AO. Si yo formo curé, que, u, re, i, e, curé, que significa chancho, acá sí se unió consonante, vocal, para que sea una palabra. Si yo pongo petún, ¿es nasal o es oral? Mirando la grafía, las letras, veo que hay un que es nasal, por eso esto es un sustantivo nasal. Si yo tengo la palabra pirá, pescado, pirá, miro la grafía, miro las letras y veo que no hay ni una consonante nasal. Entonces es un sustantivo oral yuruguá y este es tingua. En el caso de mandio, la me es nasal y la ande también es nasal. Por eso esta palabra es sustantivo nasal. Nasal. Esto en cuanto a su fonética. Dijimos también que los sustantivos llevan ni y se partícula. Cuando es nasal y cuando es oral, t, cuando es oral, indu, se le agrega. Cuando es nasal, t, cuando es oral. Cuando un sustantivo es oral, se le agrega la partícula t. Cuando un sustantivo es nasal, se le agrega d. Bueno, ahora aquí, siguiendo la clasificación de hetero, de sustantivo, tenemos la cuarta clasificación. Oñeñandú, Haishawaba, según su percepción, se clasifica a tero, heteyecuaba, sustantivo concreto. Acá es sustantivo concreto, como su nombre lo dice, yo percibo, yo veo, yo puedo tocar, palpar. El agua, yo puedo tocar el agua. La arena, puedo tocar la arena, puedo palpar. Apucá, que es silla, la misma cosa, puedo tocar, palpar si es duro, si es blando. Entonces, concreto sería que yo veo, que yo toco, que yo huelo, todo. A, tero,
lengua uva, sustantivos abstractos, carecen de existencia tangible. Tumpa, Dios. Yo no le veo a Dios, pero sé que existe. Uvaga, cielo. Yo sé que existe el cielo, veo el cielo, pero no puedo yo tocar, palpar, no puedo. Tecoyoya, que significa justicia, igualdad, tampoco. La quinta clasificación. Iyepusorupi, por su extensión, tenemos a, terotee, sustantivos propios. Acá se escriben en mayúscula porque sirve para individualizar a personas, ciudades. Tenemos Paraguay con letra mayúscula. Yeruti es nombre de persona. Caacupé, nombre de ciudad. Cuando son propios, como lo dice, con letras mayúsculas. A, teroteuva, sustantivos comunes. Nombre genérico de persona, animales o planta. Cuñá significa niña. Guirá, pájaro. Mitad, niño o niña. Cuñá significa mujer. Entonces, son comunes. Cuñá, guirá, mitad. Jecoberupi, por su naturaleza, la sexta clasificación. Teroupu, sustantivos primitivos, nombres básicos de los cuales se forman los derivados. Yo tengo yurú, yurú significa boca, tue significa estómago, ti significa nariz. La a, terawi sembu, sustantivo derivado, es decir, que a partir de los primitivos yo voy a formar los derivados. Tengo yurú. De yurú yo formé el sustantivo derivado yuruku-a. De yurú, yuruku-a. De tue puedo poner tueguazú. De tue, tueguazú. Entonces, utilizo el sustantivo primitivo para poder formar el sustantivo derivado en este caso. Yurú, yuruku-a, tue, tueguazú. Peisa, yahuereco, poteín, 6 clasificaciones de tero. Con esto terminamos sustantivos. Entonces, según su percepción, puede ser concretos y abstractos. Según su extensión, puede ser propios, comunes. Según su naturaleza, puede ser primitivos y derivados. Muchas gracias a todos. Con eso terminamos. Ya yo ya bebé.